Vamos a tratar de responder a una pregunta que puede ser dilemática. ¿Dónde debe ser la inversión social? ¿Allí donde está concentrada la pobreza y están concentradas las necesidades? ¿O allí donde hay más necesidades y hay más pobreza? Vamos a responder a esa pregunta. Para esto vamos a utilizar los datos del estado Zulia, un estado muy golpeado por lo que es la crisis de los servicios públicos. Aquí tenemos el mapa de la pobreza del estado Zulia y efectivamente vean cómo en Páez el nivel de pobreza es 91%, ¿verdad? De las personas que habitan en ese municipio, mientras que en Maracaibo es de 42.89% o en Machiques de Perijá es 68.46%. Entonces, una política social moderna, no populista, ¿dónde debería concentrarse? ¿En Páez, en Machiques o en Maracaibo? La respuesta no es tan sencilla a decir Páez y ya. Es cierto que en Páez viven aproximadamente unas 75.000 personas. De esas 75.000 personas, si hay 91% de pobreza, pues entonces las 68.700 estarían en situación de pobreza. Pero en el caso de Maracaibo, por ejemplo, que tenemos 42% de pobreza, sin embargo en Maracaibo, en el municipio de Maracaibo, sin contar San Francisco, viven aproximadamente 2 millones de personas, lo que está diciendo, si es 42% de pobreza, estamos hablando de 840.000 personas. ¿Cuál es la diferencia entre 72.000 de Páez y 800.000 en Maracaibo? La diferencia es que para poder atender la pobreza en Maracaibo, usted tiene que tener un conjunto de herramientas de focalización, de identificación de beneficiarios y de familias en población de pobreza que Páez seguramente no los necesita. Entonces, ¿qué atendemos? ¿Más la pobreza relativa que la pobreza absoluta? La respuesta es las dos, pero cada quien con sus particularidades. En el caso de Páez no hace falta identificar familias, casi que todas las familias que están en situación de pobreza. En el caso de Maracaibo sí hay que hacerlo, porque si no identificamos beneficiarios aquí, pues aproximadamente 1.200.000 personas van a recibir cosas que en verdad no recibirían, lo que no deberían recibir. Hay un segundo elemento que debe considerarse. La pobreza no solamente es un problema de tamaño, sino también es un problema de intensidad, de severidad de la pobreza. Esto es un indicador que en alguna otra oportunidad lo hemos mostrado, que es un indicador que junta, ¿verdad?, el tamaño de la pobreza y la intensidad de la pobreza, o sea, qué tan pobres son los pobres. Esto es un índice, propiamente no es un porcentaje, ni mucho menos. Los colores indican también entonces cuál es la intensidad de la pobreza. Páez vuelve a ser el más intenso. Es decir, que a esas 68.000 personas son prioritarias de atender. La pobreza en Maracaibo no es tan intensa. Es una pobreza que probablemente lo que está es vinculada a la recesión económica. Si hubiese una mejoría económica, pues entonces esas 840.000 familias que hoy son pobres dejarían de serlo, quizás en un plazo relativamente breve. El problema, ¿verdad? Que está claro que hay que invertir en Páez. Está claro que en el caso de Maracaibo la pobreza no es tan severa, pero tenemos algunas tonalidades, tenemos algunas cosas mixtas. Pues, por ejemplo, Machiques de Perijá. En Machiques de Perijá el nivel de pobreza está cercano al 70%. Estamos hablando de 150.000 personas. Es una pobreza que es más o menos intensa, no es tan intensa como Páez, como Mara, como Semprún, Catatumbo, etc. Aquí también hace falta no solamente identificar cuál es la población vulnerable, cuál es la población que está en pobreza, cuáles son, ¿verdad? De esas más o menos 150.000 personas que viven en este municipio, dónde están esas 100.000 personas, que serían más o menos el 68%. Sino como están en ese intervalo entre que no es una pobreza como muy grande, ¿verdad? Muy intensa, sino que es en algunas cosas, pues entonces aquí también hay que identificar cuáles son los grupos vulnerables. Bueno, estos son los ejemplos de la diferencia dentro de una misma entidad federal, ¿verdad? Las diferentes tipos de políticas que hay que implementar, los diferentes tipos de instrumentos que hay que utilizar y no simplemente o bien irnos a un esquema de no focalización que se concentra en donde está la pobreza relativa más alta o irnos a una práctica populista de sencillamente no distinguir entre las distintas poblaciones. Hay un dicho importante en política social que dice, lo que es igual entre desiguales, que es el caso de estos colores, es injusto.